Aquí lo que cuesta es el arranque en este lunes, ¿no? Está todo el mundo así como que, bueno, vamos a conectar todas las redes neurales de esos cerebros, incluyendo la mía. Vamos a empezar a hablar, ¿verdad? Vamos a hacer un par de preguntas de control. am, un par de preguntas de control a ver cómo vamos aprendiendo todo esto. Eh, Primera pregunta. ¿A qué se refiere el nivel neurótico? ¿A qué se refiere el nivel neurótico? Ya estamos arriba de los trastornos neuróticos. Por tanto, por ende y por cuanto, hay ya que poder identificar y poder describir. ¿A qué se refiere el nivel neurótico? Por favor, ¿quién me puede responder esto con sus palabras? No tengan pena. Quizás podríamos decir que es el nivel donde el individuo siente ansiedad, depresión y angustia, Muy bien, y muy bien, donde no es normal cuando estas reacciones pasa de un periodo de 2 meses. muy bien, muy bien. Muy bien por Augusto. Sigo contigo, Augusto. Eh, cuando una, un trastorno neurótico, cuando un trastorno neurótico, recuerden que yo tengo una concepción de la psicopatología un poco diferente a algunos psiquiatras, ¿verdad? Tengo una estructura que aprendí hace 30 años y no se me quitó y no se me quiere quitar y no se me va a quitar, ¿verdad? Cuando una estructura neurótica lleva muchos años con el individuo, ¿qué otro trastorno pudiera tener? Vamos a ver si me cachaste eso. Repito la pregunta. Cuando un trastorno neurótico lleva muchos años con el individuo, 10 años, podemos hablar de que ya existe qué cosa. Augusto, contigo mismo. Eh, Quizás ya entraría en un nivel psicótico, Iba por ahí, ¿no? pero se te fue la mano. Iba por ahí, pero se te fue la mano. Te fuiste por Doctor, el de al lado, dirían en mi tierra. Pero, ¿no sería a ver, un Sofía Hernández. trastorno de personalidad? ¿Cómo, Sofía? Repite. ¿Un trastorno de personalidad? Sí, sí, exactamente. Exactamente. ¿Y por qué, Sofía? A ver si te acuerdas por qué era. Em, ¿Qué pasa cuando una persona lleva con un trastorno neurótico tantos años? ¿Qué ocurre con la personalidad? ¿Se disocia? Se agrava. Ajá. Se volvería un trastorno de personalidad Ujú. porque la persona ya se disocia y recuerdo que creo que tenía que empezar a hacer uso de medicamentos. Ok, 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 Sofía, bastante bien, bastante bien. Sofía, en sus palabras, está tratando de decir de que el trastorno cuando se agrava, la palabra correcta es se agrava. Cuando un trastorno se agrava al punto tal, muy bien, que tiene que ser medicado, que tiene que ser llevado a psicoterapia y que esta persona puede perder hasta el control de sí, como es el caso de la disociación. Por eso decía muy bien por Sofía. Eh, Muy bien por Sofía. Guille, tomar nota. Guille, tomar nota de Sofía que respondió esta pregunta, ¿sí? Eh, Ok, perfecto, Marita, no hay problema. vale, vale, gracias. Cuando una persona se agrava tanto su neurosis, Nuri Kao nos decía eh, que ya esto no era una neurosis, ya esto era algo más complicado y se convertía en un trastorno de personalidad. O sea que los gringos tienen razón
cuando hicieron el DSM-4, y hoy por hoy se mantiene en DSM-5, el trastorno de personalidad narcisista y el trastorno de personalidad histriónico, ¿verdad? O sea, los gringos hicieron estos cambios y es una de las cosas que me gustó el DSM-4, ¿verdad? Fue un aporte en el DSM-4. En muchas ocasiones los histéricos, que es el nombre que tiene la CIE-10, trastorno de personalidad, trastorno neurótico de tipo histérico, también se conoce como histeria conversiva, ¿verdad? La histeria tiene la disociación y la conversión, y como probablemente vieron en Civil, esto ya es algo muy grave, esto ya no es cualquier neurosis. Entonces se le puso a ese trastorno el nombre de tacataca toco toco. A ver, ¿quién llegó hasta allá? ¿Quién llegó hasta qué trastorno tiene Civil? La doctora Wilbur dijo que tenía un trastorno de personalidad múltiple, pero luego se conoce como trastorno de identidad disociativo. Muy bien por Augusto, muy bien por Augusto. Esa era la pregunta, esa es la respuesta correcta. Hoy por hoy se conoce como trastorno disociativo porque esto no es un trastorno neurótico normal. Aunque en la CIE-10 y en la GLAP sigue cayendo en el espectro neurótico, aclaremos, el que estamos exponiendo, pero esto es un trastorno definitivamente, esto no es cualquier neurosis. O sea, esto no es una neurosis ansiosa, esto no es una neurosis depresiva ni fóbica, no, no, esto es algo ya grave, porque tiene disociaciones, conversiones y todo. Vamos a tener un examen parcial, ya se lo había prometido. No se preocupen que sobreviven los estudiantes de ese examen, lo sobreviven bastante bien. Lo empecé a hacer a partir del año pasado y funcionó, ¿verdad? Funcionó muy bien. Aprenden con eso un chorro. Me alegro que hayan visto la película Civil, esta segunda versión. ¿Ya todos la vieron Civil? Quiero hacer una pregunta. ¿Ya todos la vieron? Sí. Ya la vieron casi todos, o todos, para hacer la guía, ¿verdad? Claro, ya la vio todo el mundo, la vio. Súper, súper, súper. ¿Qué les pareció Civil? Ok, la debe haber visto todo el mundo porque si la tarea ya la hicieron, la tienen que haber hecho por ahí. Es un ejercicio ver la película. Solo ver la película es un ejercicio. Hacer la guía es un doble ejercicio. Pero una reflexión sobre el caso y les quería comentar algo que no podemos pasar por alto. Siempre lo hago en presencial y ya se me había pasado como estoy aquí a distancia y siempre lo hago de manera presencial. Incluso la película esa la vemos en forma de cine debate con Guille y con todos ustedes adentro y extraño mucho todos esos debates. Cineforo con películas, lo extraño mucho. Porque ahí el estudiante aprende un montón y yo aprendí así un chorro. Aprendí así de la profesora Nuri Cao, psicóloga, ya falleció, y aprendí así de un psicoanalista cubano que estudió en Estados Unidos, el doctor Carlos Acosta Nodal, que en paz descanse, creador de una técnica llamada cineforo o cine debate terapéutico, cine debate terapéutico. El tipo enseñaba psicoanálisis poniendo películas y era una cosa aquello de locos. Nos metíamos 2 horas haciendo debates con él ahí. Habían residentes de psiquiatría, estudiantes de psicología, un montón de gente metidos ahí. Era parte del curso de psicoanálisis de él. ¿Qué les pareció la película? A grosso modo y a grandes rasgos. A ver. ¿Quién comenta? A ver, Zuleika. A ver, Zuleika. Buenos días. Buen día. Pues la ¿Qué te verdad, pareció la peli? a mí me impact- a mí me impactó un montón desde Está el gruesa la peli, principio. ¿verdad que sí? Sí, la verdad es que sí. Y, o sea, lo primero que pensé fue como También que, le a la gran, qué buen pregúntenle. actor.
Sí. Y, perdón, ¿alguien más habló? Bueno, la cuestión es que pues me pareció súper interesante el poder ver ese trastorno plasmado de esa forma y todo lo que vivió la pobre Civil a lo largo de Ajá. su vida, ¿verdad? Que pues obviamente, ¿cómo no iba a sufrir eso si todo lo que vivió? Y me impresionó un montón cómo hasta cambiaba de voces y así. Y no sé, me resultó muy interesante que lo vi junto con un amigo que no estudia psicología, pero que le interesa todo esto porque quería estudiar esto. E incluso hasta Sí. me puse a leer otro libro que él me recomendó que se trata más o menos de este mismo caso. ¿Así? ¿Cómo se llama el libro? Sí, se llama... ay, tres, algo así, creo yo. ¿Cómo? Tres, tres, pero en lugar de la E tiene un número tres. ¿Y quién lo escribe? Ted Decker. No, no lo conozco. Yo conozco el libro Civil, que es en Mm, que se basa la película. ah, Que no, no es es de Floretta eso, pero sí. Schreiber, se llama la autora. Ah, ya. No, él. El libro original sí lo leí hace muchos años y la película la vi, mm, la primera versión hace muchos años y no conozco ese que tú dices, pero fíjate que no, los es que gringos este es diferente. sí, Es de un caso distinto. han vuelto sobre el caso porque ella fue muy criticada. Les cuento que ella fue expulsada de la Sociedad Americana de Psiquiatría. La acusaron de inventar cosas. La doctora Wilbur. Sí, la acusaron de inventar cosas. La acusaron de inventar cosas y su gran profesor de psiquiatría, cuyo nombre la historia omite, porque era un psiquiatra famoso, la acusó que si no se retractaba la iban a expulsar y la expulsaron. Y estuvo desde los años 70 hasta el año 90 expulsada de la Sociedad Americana de Psiquiatría. ¿Y qué creen que pasó en el año 90? Revisaron todo lo que ella había descubierto y planteado, aceptaron que era válido, incorporaron al DSM el trastorno disociativo, que es como se le llama la personalidad múltiple, y le devolvieron todos sus honores. O sea, créanme que Estados Unidos tiene fama de ser uno de los países más geniales del mundo y ahí se han hecho barbaridades con la gente. Y yo se los digo desde una óptica que yo no soy comunista ni nada de eso. Quiero que entiendan eso. Yo no soy comunista, pero los gringos han hecho atrocidades con gente eminente. Lo hicieron con Wilhelm Reich en los años 50 y lo hicieron con la doctora Wilbur. Increíble eso. Para después darle la razón, devolverle sus honores y la señora se murió de cáncer en el año 92, hasta donde yo sé. O sea, las malas lenguas dicen que hasta un cáncer le salió a la señora por toda la tristeza que tenía. ¿Qué les puedo decir a ustedes? Eh, Hay gente que dice que ella manejó el caso de Civil mal, que ella inventó las personalidades y hizo que Civil le pusiera nombre. Eh, en fin, ¿qué les puedo decir? Se han dicho miles de cosas. ¿Qué Disculpe, les puedo pero decir? tengo una duda. Hicieron horrores con la pobre doctora Wilbur para después venir a decir, usted tiene todos los honores, nos equivocamos. A la gran madre. ¿Es en serio? Y ya la mujer se había enfermado y estaba mal de salud. Dime, Inés, dime. En ese caso en que pues le están diciendo que se inventó todo, Civil no podía hablar. O sea, decir es mentira todo lo que le están diciendo, Es por que ejemplo. no se lo permitieron, no se lo permitieron. Mm, Es que eran psiquiatras eminentes y ella era psiquiatra y psicoanalista. Ella pertenecía a las dos organizaciones. Ella era miembro de la American Psychiatric Association y miembro de la American Psychoanalytic Association. Entonces los psicoanalistas la apoyaron y casi todos los psicoanalistas eran psiquiatras, ¿ya? ujú. Y se formó una gran trifulca y se dividió a Estados Unidos en dos, los que apoyaron a la doctora Wilbur y los que no la apoyaron. Eso no está en la película, ¿verdad que no? No. Eso no está en la película. Eso es parte de información que yo he recabado después.
Y le pasó a la mujer, horrores le pasó a la mujer. Lo que les puedo decir es poco. Tanto que yo siento que el cáncer que ella se enfermó, tal vez estoy equivocado, tiene que ver con todo ese maltrato que le dieron. Creo que ya no podía ejercer como psiquiatra, solo como psicoanalista. O sea, ya no podía medicar pacientes, solo los podía psicoanalizar. ¿Me hago entender? El sitting donde se filma la película, la casa, creo que es la casa de la doctora. En la primera versión de la película y en la segunda, es la casa real de ella. Con la foto de Freud y todo ese rollo. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Hicieron horrores con ella. Para al final, casi de su vida, devolverle todos los honores a la señora y decir, usted tenía total razón. ¿Y saben qué pasó? Cuando empezaron a regresar los combatientes americanos de la guerra de Vietnam, había un chorro de ellos con trastorno múltiple de personalidad. Porque la guerra tenía un impacto traumático y desmembraba la personalidad en pedazos y la fragmentaba. Y empezaron a aparecer los mismos trastornos que tenía la personalidad civil. Y entonces el mundo entero empezó a confirmar la personalidad múltiple. En Francia aparecieron casos, ¿verdad? En Inglaterra, en Brasil, y ya no había por dónde negar aquello. Ya no había por dónde negar aquello. O sea, lo de Civil fue prácticamente una odisea. ¿Saben qué significa la palabra odisea? Una batalla campal, que terminó ganando, pero ¿a qué costo, no? Ok. Otro comentario. ¿Algún otro comentario? ¿Vieron los dibujos de Civil? Esos dibujos que se muestran en la película son los dibujos originales de ella. Ella dibujaba muy bien porque ella era una artista. Era una persona con gran talento. Incluso dibujó las diferentes personalidades. Y cuando dibujaba, escuchen bien, como una personalidad, los dibujos agarraban un tono. Y cuando dibujaba como otra, los dibujos eran diferentes. O sea, parecía que dibujaba como varias personas. Increíble aquello. Increíble aquello. Pero recuerden que un artista, si se lo propone, puede hacer eso. Entonces, bueno. ¿Algún otro comentario sobre Civil? A ver, Nancy, no me has dicho nada de Civil. Sí, doctor, me pareció bastante interesante la actuación en la película, pero como caso también muy impactante, ¿verdad? Porque el hecho de que el papá haya ignorado la situación de la mamá y que haya pensado que solo con una oración se curaba la esquizofrenia, sí fue algo que desencadenó muchas cosas, ¿verdad? O sea, si él hubiera puesto, pues tal vez otro más atención o algo así, tal vez no le hubiera pasado tantas cosas a Civil, pienso yo. Sí, sí, de acuerdo contigo. El padre no ayudó en nada. Ya vieron esto que está señalando Nancy, ¿no? Eh, una hija de una mamá esquizofrénica, ¿cómo queríamos que terminara, muchachos? Una hija de una mamá esquizofrénica que no tenía tratamiento, porque la señora no lo tuvo, ¿cómo iba a terminar criando a su hija? Imagínense ustedes, con el saldo que vieron, fragmentando la personalidad de su pobre niña, ¿verdad? Sí, muy importante esto que está señalando Nancy. Muy importante esto que está señalando Nancy. Por favor, Guille, tomar nota de esto. Eh, Doctor, y otra cosita, en el sí, caso del papá, al omitir cualquier juicio o alguna cosa, porque él decía que la señora era buena, que sí, ella no hacía nada malo, que sí, solo, ¿verdad? Él sí. también podría tener algún, no sé, alguna cosa que no lo dejara ver normalmente, porque pienso que alguien normal sí tenía que haberse dado cuenta que algo estaba mal con la señora, o sea, no solo Exactamente, convencerse de que ella exactamente. es buena y no está Sí. pasando nada, o sea, al ver los golpes de la Sí. niña y todo, siento que tendría que haber hecho algo. Yo no sé si tú sentiste lo mismo que yo, que él le tenía miedo a la señora. Sí, 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 porque lo que pasa es de que él no quería hablar nada malo de ella, o sea, era Sí, así como, sí.
uno de los grandes teóricos de la esquizofrenia, el psiquiatra italiano Silvano Arietti. Él fue uno de los pocos que defendió a Sybil en Estados Unidos. Y era miembro de honor de la American Psychiatric Association. Y ya estaba grande el hombre, tenía más de 70 y pico de años. Y él es uno de los que defiende a Sybil. Claro. Y la agarraron contra él y él decía que definitivamente una hija de una madre esquizofrénica, eso mismo que estás diciendo tú, decía Arietti, ¿cómo podía terminar siendo una persona sana? Y cómo un papá sano pudo permitir aquello. Yo siento que el papá le tenía miedo a la señora. Eso por un lado. Esto es una hipótesis mía. ¿Va? Ajá. Sí, sí. Creo, y esto no es nada raro, que hombres le tengan miedo a sus esposas, ¿sí o no? Sí, me imagino que así como se portaba con Silvia, también se portaba con él, porque así era ella, pues. Él debe haber agarrado a Nancy su madrazo también, como dicen los mexicanos. A él Exacto, lo debe haber madreado también, ¿o no? exacto. Sí, yo sí siento que él Probablemente también tuvo gritado que... y golpeado. Y aquel Ujú, hombre se tragó aquello siendo era un pastor. Aquí vamos, otra vez. Acuérdate ujú. que los pastores, no tengo nada en contra de los pastores, muchachos. Yo creo en Dios y todo eso, pero me molesta la ignorancia. No me molestan los pastores, pero me molesta la ignorancia. O sea, decir que la esquizofrenia es un problema que se cura rezando y pidiéndole a Dios que se lo quite a un paciente, yo creo que entendimos que eso no va por ahí, ¿no? Y ¿Verdad? es que otra cosa que era importante es que suponiendo que de veras sí con la oración se hubiera curado, la señora ya no hubiera actuado de la misma manera y ella siguió actuando igual. Claro, claro. Fíjate que yo tengo una gran admiración por el Padre Pío, que es uno de los grandes santos milagreros. Padre Pío era un tipo extraordinario, un tipo milagrero, un tipo que curaba. Se dice que curó hasta cáncer, enfermos mentales. Pero en realidad les cuento que los casos de tratar de curar la esquizofrenia a partir de milagros, muchos no funcionan y casi ninguno funciona. Y ojalá estuviera equivocado, ¿verdad? O sea, la esquizofrenia es una especie de cosa que todavía está definida por mucha gente en muchas épocas, pero todavía no se ponen de acuerdo. Es un trastorno bioquímico neuropsiquiátrico, o sea, por decirlo de alguna manera. Entonces la mente viene mal, es un diseño genético que viene, que cuando tú lo sacas, lo estás heredando de alguien, de un antepasado, de un ancestro. Entonces, ¿cómo evitar eso? Está muy difícil. Ahora, Sybil no es una esquizofrénica. Sybil fue la víctima de esa persona donde se unió ahí la esquizofrenia con una especie de también, y no sé si lo vieron ustedes, sentido del mal. Esa persona esa mujer era mala. No solo que estaba loca, sino que era mala. Ella le hizo cosas a esa niña, o sea, ahí no había solo un trastorno esquizofrénico, disculpen. Ahí había como una especie de trastorno sádico masoquista unido en la mamá de Civil. Con todo el respeto para la psiquiatría americana. Ahí hay un trastorno sadomasoquista, pero fuerte en esa señora, donde ella disfrutaba eh, torturar a esa niña. Se ve en todas las películas, está en el libro, en fin. Ok, ¿alguien más que tenga algún comentario sobre Sybil? Los gringos dicen Sybil. Esa ahí suena, es Sybil. ¿Algún otro comentario que les haya impresionado? A ver, cuéntenme. Yo quería agregar algo, doctor. Sí, claro. La manera en la que la doctora trabajó con ella, a pesar de que era algo completamente desconocido, la verdad es que es de reconocer, pues, porque otro hubiera sido, así como el otro que estaba diciendo que era una neurótica y no sé qué. Ajá. Por el contrario, esta doctora vino y quiso indagar un poquito más y todo esto. Entonces pienso que es de admirar porque pues no cualquiera hubiera hecho eso, ¿va? Y llegar hasta el punto de, como usted dice, perder su trabajo y todo esto, arriesgar su carrera por querer ayudar a una persona, o sea, Sí, no era simplemente, no era cualquier cosa, digamos, ¿va? Entonces sí, sí. es de admirarle eso a la doctora. Y pobre va también ella que
haya salido perdiendo de todo esto, pero pues gracias a ella se conoce Sí. esto al parecer entonces. La doctora, la doctora Wilbur nunca se casó, hasta donde yo sé, no tuvo hijos. También se le ha acusado de tratar como de adoptar a Sybil como su hija. Ella se llevaba a Sybil para su casa. Allí le daba comida, la analizaba y no le cobraba. Entonces, porque Sybil no tenía dinero para pagar aquellas terapias tan largas. Entonces lo adoptó como un caso social, pero como la doctora Wilbur no tenía marido, ¿verdad? O sea, no tener marido no significa ser lesbiana, ¿verdad? Aclaremos eso. Hay personas que son solteras hasta que se mueren y nunca se casan con nadie y no se les acercó el que ella quería y bueno, no necesariamente no tener pareja significa ser gay, aclaremos eso. Pero hasta hay algunos que se han atrevido a insinuar de que la doctora Wilbur era lesbiana, que le gustó Sybil y todo un montón de chismes que se inventaron en la época. Mira, si le hubiera gustado Sybil, ella la hubiera derivado, porque el psicoanálisis no permite eso. El psicoanálisis no permite que tú trabajes con alguien que te gusta o te atrae sexualmente, ¿ah? Y no creo eso. Yo lo que creo que la doctora Wilbur era una persona dedicada, una científica especial. Una científica especial, una persona brillante, y creo que el medio norteamericano, ellos que se la dan de tan salsa, que son los mejores, que no sé qué, los que tienen la mejor psiquiatría, miren la burrada que hicieron con la señora. No tengo otras palabras más bonitas para decir esto. Disculpe. Lo que hicieron con la doctora Wilbur fue la gran burrada. Y la psiquiatría americana nunca va a poder perdonarse eso. ¿Verdad? Después hicieron sesiones en su honor, después que ella murió, que si la distinción, la distinción doctora Wilbur, pero ya la habían cagado. No tengo otra Doctor, pero le palabra, devolvieron, no tengo otra palabra más linda para decir esto. Ya la jodieron a la señora hasta cáncer le dio y se murió, qué sé yo no sé ni qué edad tenía como 60 años, una cosa de esa, o creo que antes se murió esa mujer. En fin, el trato fue un caos. Ellos que se le dan de tan científicos y de que son los eruditos y los mejores psiquiatras del mundo no me convencieron nunca. Y cuando yo conocí más a profundidad el caso de Sybil y el caso de Wilbur, dije, de verdad que los gringos se la dan de los mejores y mira la gran cagada que hicieron. Es una cosa inconcebible lo que hicieron. O sea, en todas las épocas aparecen personas para los cuales la ciencia no está preparada porque se van delante de la ciencia. Y en este caso tengo que decir que como Freud se fue delante de la ciencia, Wilhelm Reich se fue delante de la ciencia, la doctora Wilbur también se fue delante de la ciencia. Y mis respetos, mi felicitación y mis honores a la doctora Wilbur, donde quiera que esté, porque se enfrentó a la ignorancia de toda la psiquiatría americana de la época. ¿Verdad? Ok. Otro comentario sobre doctor, Sybil, perdón, Nancy. le devolvieron los, estaba bien. ¿Cómo? A la doctora Wilbur le devolvieron los honores cuando todavía estaba viva. Cuando todavía estaba viva, pero ella estaba mal. Ya estaba mal. Claro. O sea, quiero decir que ya se estaba muriendo. Según he leído en inglés, esto está en inglés mayormente. Los que leen inglés podrán encontrar todo esto. Hay comentarios históricos, hay gente que fueron sus amigos. Creo que ella se fue como que apartando de la sociedad. Imagínense ustedes, te botan de la sociedad de psiquiatría y tú eres psiquiatra. ¿Qué vas a esperar? Y en cualquier país del mundo donde eso pasa, la gente ya no te quiere. La gente ya no te acepta, la gente ya no te invita. Siguió teniendo pacientes, pero sus pacientes decayeron un montón. Su economía bajó. O sea, en fin, lo que hicieron con ella no tiene nombre en la historia. Hay que decirlo también. O sea, esa doctora Wilbur que ustedes ven ahí, sobre la cual hicieron 2 películas y una serie televisiva, y su libro fue un bestseller. Un bestseller significa el libro más vendido.
durante el año 74, 75 creo, o antes, por ahí, que el libro que no lo hizo la doctora Wilbur, lo hizo una escritora americana, la Claretta Schreiber. A pesar de todos esos triunfos, su vida personal no fue buena. No fue buena. Era eminente persona y una gran persona, pero eso tuvo un costo horrible. O sea, casi que la excluyeron. Para tener después que decir, disculpe, le vamos a devolver todo, creo que hasta una compensación en dinero le dieron, si mal no recuerdo. Pero la pregunta es, ¿para qué sirvió todo eso al final? Tal vez para que se muriera más tranquila, digo yo. Creo que tenía apenas 60 años, una cosa así o menos. ¿Sí? Esta es la historia verdadera de la doctora Wilbur, la verdadera historia. Está dura, como se dan cuenta ustedes. ¿Algún otro comentario? A mí me Yo tengo gustaría uno. agregar A ver, que, Inés primero y Cristian después. Inés. Ahorita escuchando toda la historia de la doctora, no sé por qué siento que Sí. si un hombre hubiera tomado el caso, todo hubiera sido distinto, siento yo. Probablemente, mi niña, probablemente. Creo que Aunque, el machismo ajá, no ayudó tampoco en este sentido. sí, porque, por ejemplo, si lo hubiera tomado el que se lo refirió, que creo que era el director, Sí, bueno, en primer caso, siento que si él lo hubiera tomado, no hubiera visto todo lo que vio la doctora, solo hubiera tipo, bueno, ahí estaría, bueno, ahí quedó, no hubiera indagado tanto, entonces como que tal sí, vez de igual forma si un hombre lo hubiera tomado, tampoco se hubiera hecho tanto descubrimiento. probablemente, probablemente. De acuerdo contigo. Si un hombre lo hubiera tomado, tal vez lo hubieran tomado más en serio. La mujer en esa época todavía no era una gran científica reconocida. El campo de la psiquiatría estaba lleno de hombres. Eh, Aunque la doctora Silbur, su mentora era Frida von Reichmann, una de las grandes psiquiatras psicoanalistas alemanas emigradas, ¿verdad? Frida von Reichmann, la esposa de Eric Fromm. Eh, Brillante la señora, igual que Eric Fromm. Christian, Sí, coméntame. es que a mí me causó una duda porque al final de la película ¿Sí? dicen de que a la hora de que saben que sí tenía razón la doctora de lo de Civil, dicen que van a su casa y le encuentran con otro nombre, entonces se podría decir que tuvo otra personalidad aparte ya cuando se murió la doctora. No te estoy entendiendo No, bien lo que se me estás refería a diciendo. que su nombre no era, o sea, su seudónimo fue Civil, pero su nombre real era Shirley. Ah, ya entendí. Es que Civil no era su nombre. Civil es el nombre que utiliza la escritora para hacer el libro, Christian. Ah, gracias. La Sí, eso paciente no, la me dejó paciente no como se duda. llamaba así. ¿Ok? Eso es lo que tú me estás diciendo. Ajá, No, el eso nombre me de la causó duda. paciente te lo puedo buscar, ahora no me acuerdo cuál es. Pero Civil es el nombre con el cual se inmortaliza este primer caso de trastorno disociativo o personalidad múltiple en la historia de la psiquiatría y el psicoanálisis, ¿vale? Ah, Y para hacer la película respetaron también eso. Pero fue Floretta Schreiber, creo que es Floretta Schreiber. Y creo que el libro se puede bajar en Script. En Script se puede bajar el libro. Muy interesante, muy interesante, muy interesante eso. La autora del libro le dio un nombre diferente a Civil para conservar el anonimato. ¿Ya? ¿Ya me copias? gracias. Sí. ¿Algún otro comentario, muchachos? Tal vez que me pareció muy interesante el tratamiento de Alejandra. la doctora, Sí. porque lo que buscó fue que como cada personalidad tenía edades diferentes, que todos Ajá. cumplieran la edad de civil, por así decirlo, Sí. y que así tal vez lograr la integración de todas y que ella pudiera tener como que esos recuerdos que había bloqueado y Sí. lograr enojarse con su mamá por ella misma sin necesitar a la otra personalidad, por así decirlo. Sí. Miren, yo fui alumno en varios cursos que dio en Cuba la doctora Marlene Hunter. Marlene Hunter, eh, la doctora Hunter
llegó a Cuba en varias ocasiones. Ella no tenía problemas con el bloqueo porque ella era canadiense. A pesar de que ella había estudiado en Estados Unidos, había conocido a la doctora Wilbur y había estado en curso con la doctora Wilbur. Yo recibí cursos con la doctora Hunter, nos dio un curso a un pequeño grupo de la Sociedad Cubana de Psiquiatría y Psicología de la Salud. Yo pertenecía a las dos. Nos dio el nombre real de Civil, dice Augusto, es Shirley Hardell Mason. Gracias, Augusto. Gracias. El nombre real de Civil es Shirley Hardell Mason. Gracias, Augusto. Vale, Civil fue el nombre con que se inmortalizó la novela. Creo, ¿qué les iba a decir? Ahora les iba a decir algo y se me fue la onda. Me puse a leer el nombre de Civil y se me fue la onda, disculpen. Doctor, Dime, Madeline, dime. con respecto a eso de que la doctora Wilbur quería integrar todas sus personalidades, sí se puede lograr hacer eso. Claro, ya sabía porque había empezado a hablarle. Sí, el método de la doctora Wilbur ha quedado para la historia. Es lo que se hace siempre en esos casos. El método es primero identificar el host. The host es una palabra en inglés que significa el anfitrión. Es la persona que ella sabe que es. En este caso, Sybil Dorset, por ejemplo. Es el nombre supuesto para la novela y para la película. Y el resto son egos. Egos o personalidades múltiples. La autora Hunter le llamaba egos. Estos egos se van también identificando y se van haciendo sesiones de integración. Paulatinamente se trabaja con la hipnosis. Es que yo pasé 2 cursos sobre el tema. A mí el tema me apasionaba, me gusta. Solo he tenido un caso en toda mi vida con doble personalidad, no eran 16, eran 2. Y trabajamos una versión. De lo que hacía la señora, la doctora Reina Rodríguez, una psiquiatra cubana famosa. Tuvo un caso, yo tuve otro y un poco como que íbamos hablando lo que estábamos haciendo. Y en mi caso era un hombre, en el caso de ella era una mujer. En el caso mío era un combatiente de guerra. En el caso de la doctora Reina era una persona que era aeromoza, de una línea aérea. No eran 16 personalidades, aclaro, pero yo llegué a detectar hasta unas 3 en mi caso. Creo que el problema es que en un estado disociativo la persona se fragmenta por un trauma muy grande y estos egos auxiliares, estoy usando el mismo nombre que se le da en psicodrama. Psicodrama de Moreno es una técnica y teoría de la psicoterapia, ¿verdad? Jacob Levi Moreno, creador del psicodrama. Este individuo enfermo utiliza varias personalidades para sobrevivir a ese trauma. Entonces, cuando no lo logra con 2, siguen apareciendo personalidades. Esto es un poco la explicación que nos da hoy por hoy la psiquiatría psicoanalítica. ¿Qué pasó en Civil? Que en Civil el trauma fue muy grave. Fue una persona maltratada, golpeada, víctima de crueldad de su mamá durante muchos años. Y no solo fue víctima de un trauma que ocurrió en una ocasión. ¿Me hago entender? Entonces, a mayor tamaño del trauma, a mayor dimensión del traumatismo, y mientras más años sufre la persona esto, sobre todo personas con abusos sexuales también pueden sufrir trastorno de personalidad disociativa, mayor es la cantidad de egos. ¿Ya? Creo que todo lo que está escrito sobre esto, muchachos, está en inglés. Aunque la doctora Hunter hizo un libro que voy a ver si se los puedo subir. Marlene Hunter, canadiense. Ella se hizo novia de un doctor cubano y ella viajaba a Cuba, la señora, y le encantaba ir allá.
Ya les dije, como era canadiense, tenía pasaporte canadiense, el gobierno americano no le podía permitir negarle que fuera a Cuba, ¿no? Y yo hablé horas con ella, horas. Hablé horas con ella en inglés, en español, porque ella también hablaba español. Me recomendó libros, particularmente me recomendó algunos autores como Arietti, que es un psiquiatra Silvano Arietti. Lo que tengo de él lo tengo en inglés. Si les interesa, yo se lo subo. Está la obra de Arietti sobre psiquiatría en inglés, lamentablemente. Lamentablemente. No está en español. Hay muy pocos libros de él en español. Pero es un tipo que le tiró a todos los trastornos psiquiátricos y también al disociativo. Y él es uno de los que yo pude encontrar, defiende a la doctora Wilbur cuando la dejó sola a medio mundo, ¿verdad? Ok, les hablé de Marlene Hunter. Miren de quién me acordé hoy, la doctora Hunter. Íbamos a pie con ella a recorrer La Habana, les cuento. Nos íbamos con ella a La Habana Vieja. Le encantaba comer dulces. Yo tendría, cuando acá hay unos 30 y pico de años, la señora tendría como 50. Ya debe estar grande. Si está viva, debe estar grande. Vivía entre Canadá, Estados Unidos y Cuba. Y daba cursos. Y tenía pacientes en varios países. En fin, Majo, ¿me querías decir algo? A ver, dime, Majo. Sí, doctor, con respecto al ¿Te tratamiento. gustó la película? Sí, me gustó, la verdad. No, Súper, no la había súper. visto y tampoco había escuchado de ella, entonces sí fue interesante todo lo Me que pasó alegro en que la estés película. motivado. La psiquiatría hay Sí. que motivarla, al enseñarla, porque recuerden que estamos a distancia y hacer estos ejercicios motivan a uno, ¿verdad? Sí, bastante. Yo me puse a leer sobre, pues, más que todo los procesos disociativos y me generó ¿Correcto? duda más que todo el tratamiento, porque sí, o sea, mi Sí. inferencia sí fue al principio que ella había desarrollado como que una parte, o sea, había fragmentado su personalidad Sí. después de un trauma, entonces que eso le ayudaba a ella a sobrevivir. Pero, Exacto. digamos, mi duda es que, o sea, ella, digamos que sacaba a luz cada estado de su personalidad, pero más que Sí. todo cuando había un estresor en el ambiente. Entonces, ¿cómo se puede Exacto. controlar eso? Exacto, porque tienen detonadores, Majo. Ujú. Aquellas personas que han sufrido grandes traumas tienen detonadores. Cuando estos detonadores aparecen, aparece la memoria llamada flashback, memoria que está en el inconsciente, y activa el trauma. Eso es lo que pasa con ella en la película. ¿Ya me sigues? Sí. En ella tiene muchos signos de estrés postraumático. Aunque ya lo de Civil no es estrés postraumático, sino es trauma. Estrés postraumático tú puedes diagnosticarlo hasta 2 años después, pero esto le pasó a Civil cuando era niña y ya Civil es una mujer. Sí, ya demasiado tiempo. Ella es una mujer, entonces se dieron cuenta ustedes que un trastorno psiquiátrico puede bloquear hasta las relaciones personales, las relaciones sexuales. Creo que Civil jamás se casó, jamás tuvo hijos y se murió muy joven. Escuchen, creo que la doctora Wilbur se murió en el 92 y Civil se murió en el 94. O sea que Civil al morir era mucho más joven que la doctora Wilbur. ¿Qué edad podía tener? No sé, pero murió muy joven. O sea, ella no vivió mucho tiempo. Su calidad de vida fue pésima. Ok, la terapia le ayudó a todo aquello. Y creo que ella se pudo seguir trabajando, pero ella murió muy joven. O sea, Pero que al digamos, final... ¿Cómo? Dime. perdón, entonces digamos que la terapia lo que busca, aparte de integrar su personalidad, es como trabajar sobre el trauma para que esas personalidades no sigan saliendo a luz. Exactamente. Haces una integración a través de la hipnosis, dejas sugerencias hipnóticas, ¿verdad? Las combinas con sesiones en estado normal de vigilia, ¿sí? No sé si se vio eso en esta película, ahora no me acuerdo, en la primera versión sí se ve. Aquí también se ve la hipnosis, ¿verdad que sí? Al final sí, cuando está intentando que todas Bueno, lleguen como a la sí. misma edad de En la Civil. primera versión se ve la hipnosis todavía más. Tú vas confrontando a la persona en las sesiones con estado de vigilia y la vas dejando información y sugestiones hipnóticas en estado de hipnosis. De modo que cuando la persona despierte,
sepa que ella es civil, que tiene varios egos auxiliares y que hace falta integrarlos y que hace falta que se conozcan entre sí, que civil los conozca para que ella acepte al final que todos son ella. Por esto que te acabo de decir, esto lleva meses y años. La doctora Wilbur estuvo 11 años con civil, 11 años creo con civil. Sí, fue bastante Claro, tiempo. tienes que entender que civil es un caso grave. Yo no sé cómo no llegó a una psicosis, esto es cosa mía, ¿no? Yo creo que civil en algún momento debe haber estado psicótica y no me queda muy claro si la doctora Wilbur la medicó en algún momento porque en la película no se ve y creo que en la segunda tampoco, ¿verdad que no? No, que yo recuerde, no la medicó. Pero en la vida real debe haberla medicado y eso es una cosa que le falta a la película. En la vida real tiene que haberle dado su pastillita. ¿Tú crees que en una persona como ella tú ibas a poder hacer psicoterapia sin medicarla? No, 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 muchachos, ni sueñen definitivamente no. eso, ni sueñen eso. Eso es otro error de la película, pero a pesar de todo, creo que Hollywood hizo versiones muy buenas de la historia de civil. La primera versión yo estoy todavía enamorado de ella y la segunda me parece excelente. Jamás mejor que la primera, pero me parece excelente. Con una Jessica Lange como la doctora Wilbur, que para qué, un tronco de actriz, que es una actriz ya de culto, ¿verdad? La Jessica Lange. ¿Algo más, Majo, sobre civil? No, solo eso, doctora, esa era mi duda más que todo. Okay. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario sobre civil, muchachos? Doctor. Sí, dime. Yo también viendo un poco la película y el tratamiento, me pude dar un poco de cuenta que también lo que la doctora Wilbur trabajó fue como lo reprimido, porque Sybil tenía, cuando la amarraba al piano y cosas así, ella sentía como odio a su mamá, pero lo ocultaba diciendo que la amaba ya de grande. Claro. Entonces, también a través de la hipnosis logró de que ella lloró y dijo que odiaba a su mamá y sabía que eso no estaba bien, pero que de verdad ella en todo eso había odiado a su mamá y nunca lo había dicho. Correcto, correcto. Tenía una ambivalencia afectiva porque odiar a tu mamá no es fácil. O sea, nadie quiere aceptar eso. Entonces ella tenía esa ambivalencia afectiva. Esa ambivalencia afectiva también, creo yo, que no dejó que el trauma saliera rápido. Creo que fueron muchas cosas en civil. Creo que fueron muchas cosas en civil, créanme. Ok. ¿Algún otro comentario sobre civil, muchachos? Veo que la película les gustó. No sé si se dieron cuenta que Civil tampoco se casa, tampoco tiene hijos. Sale el novio y todas las peripecias para tener sexo con el novio. Al final no queda muy claro en la película si tuvo sexo con el novio o no tuvo sexo. Como que lo insinúan, pero no lo dicen. Un rollo parecido. A mí no me quedó muy claro. Parece que sí, pero después parece que no. La pregunta que les hago ahora es la siguiente. ¿Creen ustedes que una persona como Civil pudo haber tenido sexo? Jodida pregunta esa. Yo pienso que no, Tú dices que no, ¿por qué? porque ella fue abusada, entonces es probable que al momento de tener intimidad con otra persona, ella tuviera ese recuerdo del abuso y se Sí, disociara. buena hipótesis. Buena hipótesis. Hay una parte que dicen que tiene su tejido vaginal como que rasgado, lastimado. En la primera película, cuando la doctora Civil va a ver al doctor que la vio, le dice que a la niña le introdujeron cosas en la vagina. Ahora, ¿qué más dice eso? No sé si bajo los efectos de alguna personalidad que fuera un poco más cusca como decimos en Guatemala, Civil haya podido tener sexo, pero todo indica que con toda esta traumatología Civil sexo no parece haber tenido. No parece haber tenido sexo civil.
Otra pregunta es, si Civil hubiera tenido sexo y hubiera engendrado un hijo, ¿creen ustedes que hubiera podido criar Civil un hijo? Esta es una pregunta hipotética. No, ¿Verdad? ¿Qué dicen ustedes? Que no, Dice Nancy que no. ¿Por qué no, Nancy? ¿Por qué no Civil no hubiera podido criar un hijo? porque no tenía un buen patrón ni de la mamá ni del papá. O sea, tal Ujú, vez hubiera tratado de hacer lo ¿verdad? mejor posible, pero en un momento, si no había sanado lo que había pasado con ella, iba a repetir la conducta. Ajá, esa es una buena hipótesis. Pero en segundo lugar, por su propio trastorno. Una persona que no está en los cabales como ella, ¿creen ustedes que iba a poder criar un niño bien? Dios santo. buenos días. Únicamente con un buen papá que se encargara de eso. A ver, Eunice. Pues pienso que tal vez se hubiera creado una nueva personalidad para ser mamá, o estaba la Ok. personalidad Mari, que era la abuela, Sí, que era su sí. única figura materna adecuada para criar a un niño. Ok, muy buena hipótesis esa. Muy buena hipótesis esa. Pero así todo, creo que le hubiera sido muy difícil a Civil crear un nene, ¿verdad? Con toda la traumatología que carga, ¿verdad? Bueno, esta es la historia de Civil. Esta es la historia de Civil, un caso real. Llevado a la literatura, llevado al cine. Me ha sido un gusto exponérselos. Ha sido un gusto que lo estudiáramos, ¿verdad? Muchachos, vamos a dar, ya nos toca receso, creo, ¿verdad? Vamos a dar 15 minutos porque si no, no tomamos receso, ¿sí? Seguimos en 15 minutos.
Bueno, suficiente. Ok, ¿alguna pregunta más sobre Civil, muchachos? ¿O algún otro comentario, alguna duda? ¿En qué nivel se sitúa el trastorno de Civil? ¿En un nivel neurótico, en un nivel de trastorno de personalidad, en un nivel psicótico o en un nivel deficitario? ¿Quién pudo ubicar eso? ¿Dónde lo ubicaron? Doctor, yo lo ubiqué en un trastorno de personalidad. Un trastorno de personalidad. Ok, ¿por qué? Por ejemplo, el trastorno o el nivel psicótico, usted nos había hablado acerca de que es cuando existe un estado de rompimiento con la realidad del individuo. Aunque esto es evidente en el caso de Civil, es más que todo es por una fuga disociativa. Sí, Entonces no estaría en psicótico. lo que Y también pasa, habla, sí, lo que pasa, Augusto, es que el trastorno disociativo está en el espectro neurótico, porque la disociación ya. sigue estando dentro del espectro neurótico y no del psicótico. Y es muy cierto que a veces Civil pierde la noción de dónde está y se desorienta en tiempo, espacio y lugar. Sin embargo, su sintomatología es de tipo neurótica y por tanto cae dentro del espectro neurótico, aunque no lo crean. Lo que pasa es que no es cualquier tipo de neurosis, es este tipo de trastorno disociativo. O sea, es la máxima expresión de lo más grave que se encuentra en el nivel neurótico. Cuidado, cuidado con esto de los niveles. O sea, Civil se disocia, ¿de acuerdo? Pero la disociación y la conversión que tiene Civil, porque Civil tiene las dos cosas, está dentro del espectro neurótico siempre. Y aunque lleve años con el trastorno, la psiquiatría siempre, siempre ubica al trastorno disociativo dentro del espectro neurótico. En los DSM, esto fue a parar, creo que a un área que se llama trastornos psicosomáticos, creo, un rollo de eso. Pero en la CIE-10 y la GLAP cae dentro de nivel neurótico. Eso hay que tenerlo claro, muchachos. Nos puede salir en examen, ¿vale? O sea, Civil es nivel neurótico, pero agravado. Pero ahí se queda, ¿verdad? Ahí se queda. Y dentro del DSM está dentro de lo que se llama, ahora en DSM-5, en DSM-4 se llamaba lo somatomorfo, creo. Aquí se llama lo psicosomático otra vez se llama. Creo que está metido ahí, creo. Creo que está metido ahí, ¿ok? Vale. Gracias, doctor. Sí, a gusto. Yo tengo una duda. Inés. ¿Es neurótico? Bueno, por lo que dijo, es neurótico porque presenta los signos y síntomas de este nivel. Así es. Pero es uno como agravado, porque es lo más como hardcore de ese Es lo nivel, por más decirlo así. grave, es lo más grave que hay en ese nivel. Es lo más grave que hay en ese nivel. Incluso no todos los psicólogos, como te das cuenta, están preparados para atender a ese tipo de gente. Ajá. Aquí en Guatemala, tal vez haya unos 5 psicólogos que se atreven a trabajar con un trastorno de ese tipo. Y tienen que ser gente que tenga muchos años de práctica y que conozca de hipnosis. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí. Y que conozca de fármacos y que tenga varias competencias. O sea, cualquier psicólogo no atiende un caso de eso, como te puedes dar cuenta, ¿no? Lo que no me queda claro es por qué hacer pues, lo más hardcore del neurótico, porque no llega a trastorno de personalidad. Porque ya te explicaba, históricamente los manuales de psiquiatría, ellos dicen que no alcanza la sintomatología para decir que es un trastorno de nivel psicótico. Porque a pesar de que tiene esos episodios disociativos, siempre regresa al host,
el host, que es el anfitrión, está en la realidad. Me hago entender. Y aun cuando haga esta incursión a egos auxiliares, ¿verdad? El ego auxiliar sabe que existe Civil y sabe que él es parte de Civil. ¿Me sigues por dónde voy? Sí, sí, sí. Y esto no cae en un espectro psicótico. El psicótico dice que él es otra persona. El psicótico dice que él es Napoleón, que él es la Virgen de la Caridad del Cobre, que él dice que él es un elefante, ¿me entiendes? Claro. O sea, dicen ellos, te digo dicen porque así es, los psiquiatras norteamericanos, que son los que llegaron a aceptar esto y son los primeros que lo ponen en un DSM, ¿verdad? En un manual. Gracias a la doctora Wilbur, que no existe una sintomatología que justifique el nivel psicótico, aunque creo que ya todos entendimos que esto es un caos. O sea, un trastorno disociativo es un caos, ¿verdad? Hace muchos años, sí. Sería psicótico si los egos no supieran, se creerían como individuales, por ejemplo. Ahora sí, exactamente. Hace muchos años había una novela que fue llevada al cine que se llama Dr. Jekyll and Mr. Hyde. No sé si la viste la película. La película hay varias versiones. La última es de John Malkovich. Es un tipo que cuando bebe se convierte en otro ego, en otra persona. Se convierte en un monstruo. Entonces el Dr. Jekyll es un tipo muy bueno, pero cuando se toma el bebraje se convierte en un monstruo. Entonces la literatura, ya antes de la doctora Wilbur, venía acuñando que habían personas que se podían transformar en otras, en otro ego. O sea que parece ser que esto ya existía hace muchos años, pero no habían querido validarlo. Y le tocó a la brillante y pobre doctora Wilbur, ya escuchamos ya todo el trato que le dieron a la pobre mujer, pero nadie puede negar que se quedó ahí el trastorno disociativo y ahí está todavía, les cuento. Y no hay manera de quitarlo de ningún manual de psiquiatría, porque existe. Claro, la causalidad o la epidemiología, si quieres decirlo así, o sea, la cantidad de trastornos disociativos en el mundo, con qué frecuencia aparecen, imagínese usted, bajísima. Bajísima, y puede ser que haya años donde sea nulo esto, ¿verdad? Ok. Nada se les queda por ahí. Hace rato que yo quería hacer esto con ustedes, pero ya les digo, de manera presencial, esto nos queda súper. Pero bueno, ya lo hicimos de una manera u otra, ya nos quedó, ¿verdad? Ya nos quedó una especie de discusión de la película donde respondimos algunas dudas. Vamos a hacer otro ejercicio con otra peli, se los prometo. Denme tiempo porque estoy indeciso en qué película sería más impactante que ustedes vieran. Como se dan cuenta, estas películas las vemos nosotros y un grupo muy reducido de la población. O sea, estas no son películas que disfrute todo el mundo, es lo que quiero decir, ¿verdad? Bueno, si no hay otra pregunta, yo iba a retomar la clase, pero creo que ya no tiene sentido. Creo que la clase de hoy fue el ejercicio de discusión y creo que fue muy productivo. Hemos dicho cosas muy interesantes. Creo que están agarrando bastante bien la psicopatología. Prepárense para un examen de semiología basado en la película Civil. ¿Vale? Me estoy saliendo, que tengan un buen día. ¿Verdad? Nos seguimos viendo. Chao, chao. Buen día, doctor.